Buen día suscriptores. Hoy les voy a hablar un poco del tanque Tigre 1 de Alemania, uno de los vehículos más temidos y legendarios de la Segunda Guerra Mundial. ¿Están listos para rugir con el Tigre? Desarrollo. El tanque Tigre 1 fue el resultado de un ambicioso proyecto alemán para crear un carro de combate pesado capaz de enfrentarse a cualquier adversario en el campo de batalla y atravesar su blindaje con facilidad. Su desarrollo se aceleró debido a la superioridad de los tanques soviéticos T-34 y KV-1 respecto a modelos anteriores. Su nombre oficial era Panzerkampfwagen V Tiger Ausf. Pero se le conoce popularmente como Tigre 1 para distinguirlo de su sucesor, el Tigre 2 o Rey Tigre. Su diseño se basaba en el concepto de un tanque pesado con un blindaje muy grueso y un cañón muy potente. El desarrollo del Tigre 1 comenzó en 1937, cuando el ejército alemán solicitó a varias empresas el diseño de un nuevo tanque pesado que superara al Panzer IV, el modelo más avanzado hasta entonces. Sin embargo, el proyecto se retrasó por diversas dificultades técnicas y políticas y no fue hasta 1941 cuando se presentaron los primeros prototipos. El elegido fue el de la empresa Henschel, que se basaba en una versión modificada del chasis del Panzer III. La producción en serie empezó en agosto de 1942 y terminó en agosto de 1944, con un total de 1.347 unidades fabricadas. Características. El coloso alemán pesaba casi 60 toneladas, medía 6,3 metros de largo y 3,7 metros de ancho, y estaba armado con un cañón de 88 milímetros que podía disparar proyectiles a una velocidad de 930 metros por segundo. El tanque tenía una tripulación de 5 hombres, el comandante, el artillero, el cargador, el conductor y el operador de radio. El Tiger 1 tenía un blindaje frontal de 100 milímetros, que podía llegar a 260 milímetros en la torreta gracias a la máscara del cañón. Su blindaje lateral y trasero era de 80 milímetros. Esto lo hacía muy resistente a la mayoría de los proyectiles enemigos, excepto los más potentes o los que impactaban en ángulos favorables. El Tiger 1 podía soportar varios impactos sin quedar fuera de combate. El cañón del Tiger 1 era el famoso cañón de 88 milímetros KWK-36L/56, que era una versión adaptada del famoso cañón antiaéreo Flak 36 de 88 milímetros. Este cañón tenía una gran precisión, alcance y penetración. Podía perforar el blindaje de cualquier tanque aliado a distancias superiores a los 1000 metros. El Tiger 1 llevaba 92 proyectiles, de los cuales unos 20 eran explosivos y el resto perforantes. El Tigre 1 también llevaba 3 ametralladoras MG-34 o MG-42 de 7,92 milímetros para la defensa contra la infantería. El Tiger 1 también tenía una buena movilidad para su tamaño y peso. Su motor Mavic HL230P45 le daba una potencia de 700 caballos de fuerza y una autonomía de 200 kilómetros, lo que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora en carretera y 25 kilómetros por hora en campo abierto. Su suspensión era del tipo barra de torsión, que le daba una buena estabilidad y capacidad de superar obstáculos. Historia durante la guerra. El Tigre 1 entró en combate por primera vez en septiembre de 1942, durante la batalla de Leningrado, en el frente oriental. Allí demostró su superioridad frente a los tanques soviéticos T-34 y KV-1, que no podían penetrar su blindaje ni resistir sus disparos. El Tigre 1 participó en muchas otras batallas importantes, como la de Kursk, una de las mayores batallas de tanques de la historia, la de El Alamein, donde se enfrentó a los británicos en el norte de África, o la de las Ardenas, donde intentó frenar el avance aliado en Europa Occidental. En todas ellas causó estragos entre las filas enemigas, pero también sufrió muchas bajas por el fuego antitanque, la aviación o la simple inmovilización. Muchos Tigres fueron abandonados o capturados por los aliados, que los estudiaron y utilizaron para mejorar sus propios diseños. El Tigre 1 fue utilizado por el ejército alemán en todos los frentes de la guerra, desde Rusia hasta África y desde Francia hasta Italia. Se enfrentó a tanques aliados como el Sherman estadounidense o el T-34 soviético, y demostró su superioridad en muchas ocasiones.
Algunos comandantes alemanes se hicieron famosos por sus hazañas con el Tigre I, como Michael Wittmann o Otto Carius. Sin embargo, el Tigre I también sufrió muchas bajas por causas mecánicas o por la superioridad numérica y aérea de los aliados. Al final de la guerra, solo quedaban unos pocos Tigres operativos. El último Tigre I en acción fue el del sargento Steiner, que defendió Berlín hasta el final de la guerra, en mayo de 1945. Hoy en día solo quedan 6 Tigres I originales en el mundo, repartidos entre museos y colecciones privadas. El más famoso es el del Museo del Tanque de Bovington, en Inglaterra. Se estima que cada Tigre destruyó una media de 10 tanques enemigos antes de ser eliminado. Sin embargo, la superioridad numérica y tecnológica de los aliados acabó por inclinar la balanza a su favor. Ventajas y desventajas del Tiger I. Ventajas. Tenía un cañón de 88 milímetros que podía perforar el blindaje de casi cualquier tanque enemigo a larga distancia. Era una de las armas más temidas y respetadas del conflicto. Tenía una torreta con un buen ángulo de rotación y una buena depresión y elevación del cañón, lo que le daba una gran flexibilidad para apuntar y disparar en diferentes situaciones. Tenía una armadura frontal de 100 milímetros y una máscara de cañón de 160 milímetros, lo que le hacía muy resistente a los proyectiles antitanque. Además, su forma rectangular le permitía aprovechar el ángulo de inclinación para aumentar su protección efectiva. Tenía una buena movilidad para su tamaño y peso, gracias a su potente motor y su suspensión. Podía alcanzar una velocidad máxima de 45 km por hora y superar obstáculos y terrenos difíciles. El Tiger I se enfrentó a varios tipos de tanques aliados durante la guerra. Algunos de ellos eran el Sherman estadounidense, el Churchill británico y el T-34 soviético. El Tiger I solía tener ventajas sobre estos tanques en cuanto a blindaje y potencia de fuego, pero también podía ser superado por su mayor número, movilidad o táctica. Desventajas. Era muy caro y complejo de fabricar y mantener. Cada tanque costaba unas 250.000 marcos alemanes y requería unas 300.000 horas de trabajo. Además, consumía mucha gasolina y aceite, y se averiaba con frecuencia. Era muy pesado y voluminoso, lo que le hacía difícil de transportar y maniobrar. Su peso de 57 toneladas sobrecargaba los puentes y las vías férreas, y su anchura de 3.56 metros dificultaba su paso por las calles y los caminos estrechos. Era vulnerable por los flancos y la retaguardia, donde su blindaje era más débil. También tenía puntos débiles como las escotillas, las rejillas de ventilación y los visores, que podían ser explotados por los tiradores expertos o las armas con carga hueca. Era escaso y tardío en el campo de batalla. Solo se produjeron unos 1.350 ejemplares entre 1942 y 1944, cuando la guerra ya estaba perdida para Alemania. Muchos de ellos fueron capturados o destruidos por los aliados antes de entrar en combate. La parte inferior del casco era muy fina y podía ser perforada por minas o proyectiles con carga hueca. La parte trasera de la torreta tenía una abertura para la ventilación que podía ser aprovechada por los tiradores antitanque. La torreta también tenía un anillo muy grande que podía ser atascado por impactos laterales. Datos curiosos. El tanque Tigre I no se llamaba así oficialmente. El nombre Tigre fue un apodo que le pusieron los soldados alemanes por su aspecto feroz y su potencia. El nombre oficial era Panzerkampfwagen wie Tiger aus ESD KFZ 181, pero era demasiado largo y complicado para pronunciarlo rápidamente en el campo de batalla. El tanque Tigre I fue protagonista y tuvo apariciones en varias películas y videojuegos. Algunos ejemplos son Fury, Saving Private Ryan, Kelly's Heroes, World of Tanks, Call of Duty o en el anime Gesund Panzer. En algunos casos, se usaron réplicas o modelos modificados para recrear el aspecto del tanque original. Conclusiones. El tanque Tigre I fue un diseño innovador y formidable que impresionó a amigos y enemigos por su potencia de fuego y su blindaje. Sin embargo, también fue un proyecto ambicioso y problemático que consumió muchos recursos y esfuerzos que quizás hubieran sido mejor empleados en otras áreas. Al final, el tanque Tigre I fue más un símbolo que una realidad, un sueño de superioridad tecnológica que se desvaneció ante la superioridad numérica y estratégica de los aliados. Espero que les haya gustado este pequeño repaso histórico sobre el Tiger I de Alemania.
Sin nada más que agregar de momento, nos vemos en un próximo video, cuídense.